Nunca imaginé que la madrugada del 14 de septiembre de 2017 marcaría el límite entre la vida que conocía y el abismo que me traga cada noche. Soy Héctor Valdés, soldador en un taller de láminas de Empalme, Sonora. Esa noche llovía con furia tropical, la carretera costera se volvió un río que escupía relámpagos. En mi casa de 2 piezas, junto a las vías del tren, dormíamos mi hijo Bruno, de 6 años, y yo. Mi esposa estaba en Guaymas cuidando a su madre enferma. Todo empezó con un estallido de tos. Me levanté creyendo que Bruno tragaba saliva mientras soñaba. Cuando acerqué la mano a su pecho sentí el silencio, su corazón no latía. El foco, corroído por la humedad, parpadeó y reveló el azul en sus labios. Tomé al niño en brazos, marqué al 911, la operadora, saturada por inundaciones, prometió una ambulancia que jamás llegó. Los minutos se hicieron cuerpos pesados. Bruno se enfriaba. Recordé la imagen de la Santa Muerte que mi vecina, doña Pilar, guardaba en un cuarto de madera detrás de su cocina. No soy devoto, pero la desesperación fabrica fe. Crucé la lluvia con el niño como un fardo y golpeé la puerta hasta que Pilar apareció, envuelta en una bata. «Tráelo», dijo con voz de piedra. El santuario olía a copal y aguardiente. En el centro, la figura de 1,20 m, túnica marfil manchada de cera negra, me observaba con cuencas vacías. Pilar encendió un cirio, cortó mi antebrazo con una navaja oxidada y dejó que la sangre tiñera un cuenco de barro. «La niña blanca oye mejor cuando se le habla con hierro y carne», murmuró. Coloqué a Bruno frente a la calavera, me arrodillé en el charco formado por la lluvia que goteaba del techo y grité una oración improvisada. «Llévame a mí, pero deja que respire». No sé cuánto tiempo pasé inclinado. Al abrir los ojos sentí un tirón en la camisa. Bruno tosió, primero un silbido, luego un estallido de aire. Se aferró a mi cuello con fuerza insólita. Sudaba un frío con olor a tierra revuelta. Al amanecer el cielo era un vidrio empañado. Dentro de casa todo parecía normal, salvo Bruno. Caminaba midiendo cada paso, con pupilas dilatadas. No quiso leche ni cereal, chupaba un trozo de cera que había recogido del santuario, como si fuera dulce. Las rarezas crecieron. El perro del taller, viejo y leal, huyó aullando cada vez que él se acercaba. Su voz se volvió hueca, un eco que parecía salir de un túnel. Una tarde lo hallé hablando solo en el patio. Al verme, giró despacio, labios moviéndose sin sonido, ojos negros sin parpadeo. Las noches se llenaron de murmullos, pasos diminutos recorriendo el techo, rasguños en la pared, una respiración ajena junto a mi cama. Pensé que la culpa me enloquecía. El médico dijo que todo estaba bien, solo yo veía la sombra que lo envolvía. Un mes después, el primo de mi esposa nos visitó. Al despedirse bromeó, «Este chamaco está hecho de hierro». Al día siguiente lo encontraron muerto, volcado en la carretera. Recordé los ojos fijos de Bruno siguiendo las luces traseras de la camioneta. El 2 de noviembre, mientras el pueblo encendía velas por sus muertos, Bruno insistió en acompañarme al panteón. Tocó la tierra húmeda sobre la tumba de mi abuelo y sonrió por primera vez desde aquella noche, pero su sonrisa era demasiado amplia, ajena. Al volver, la figura de la santa yacía sobre la mesa de la cocina, rodeada de pétalos de cempasúchil. Tenía la puerta cerrada con llave. Comprendí que el acuerdo no era gratuito. De madrugada corrí a casa de Pilar. «¿Qué quiere de mí?» «La parca no regala milagros, cobra con intereses. Vigila cómo respira tu hijo, ese aliento no le pertenece». Miré a Bruno dormir. Su pecho subía y bajaba con un ritmo que no era humano. Pregunté cuánto costaría aquel respiro prestado. Nadie respondió. El año cambió. En enero de 2018 Empalme tembló con incendios repentinos. Una noche soñé a Bruno sosteniendo una vela enorme cuya cera caía sobre madera ardiente. Al despertar su cuarto olía a chapopote quemado. Pedí a mi esposa que se lo llevara unos días, inventé goteras en el techo. No pude confesar que temía a nuestro propio hijo. Solo en casa desmonté el altar y metí la figura en un costal para arrojarla al mar, pero el saco pesaba como plomo. Lo escondí en el taller. Esa misma noche Bruno regresó, traía las manos negras de grasa, la misma del costal oculto. «Papá»,
late muy fuerte, susurró señalando mi pecho. Te van a oír. El costal apareció en la sala, rasgado. La santa erguida sostenía mi reloj de pulso. No recuerdo con claridad los meses siguientes. Vecinos heridos por accidentes imposibles, techos que colapsaban, sirenas constantes. Cada vez que alguien se burlaba del culto, algo terrible ocurría. Bruno observaba desde la ventana con calma de anciano. Fui al párroco a confesarme. Me dio agua bendita y una estampa de San Miguel. La estampa desapareció antes de llegar a casa, el agua se evaporó dejando un residuo blanquecino con forma de hueso. Comprendí que la única salida era devolver el aliento robado. Planeé llevar a Bruno al mar y dejar que el agua reclamara lo que el aire le prestó, pero era incapaz de respirar la idea de hundir a mi propio hijo. La noche antes de partir, Bruno se acercó a mi cama con voz metálica. No vayas al mar, papá. Hay cosas que no flotan. Desperté empapado. La cama estaba rodeada de marcas de ceniza, huellas diminutas que ardían. Ahora es agosto de 2025. Escribo con la luz de la pantalla temblando porque cada foco que enciendo muere. Bruno tiene 14 años y sale de noche, vuelve al amanecer con los ojos reflejando velas inexistentes. El taller cerró después de que 3 compañeros murieran aplastados por una viga que jamás se partió. El cuenco de barro donde dejé mi sangre sigue en el santuario, la costra parece fresca. Pilar murió desangrada sin herida visible, hallaron una astilla de vela entre sus dedos. La túnica de la santa luce más blanca cada día y Bruno se sienta frente a ella, respirando hondo, como afinando un instrumento. Si alguien halla este escrito sabrá que un soplo de vida puede comprarse, pero el precio se paga con el pulso de otros, con chispas que abandonan las casas, con la certeza de que la noche no es un lugar sino un ser que invitamos a dormir dentro de nosotros. Escucho pasos sobre el techo, diminutos, cautelosos, sé que bajarán pronto. Cierro el archivo, apago la lámpara y contengo mi respiración para no llamar a lo que viene. Quizá esta vez sea mi turno de quedarme sin aire. Oigo a Bruno inspirar. El sonido es profundo, cavernoso, cargado de sal y ceniza. Cada inhalación parece robarme un recuerdo. Olvidé la voz de mi madre, el sabor del café. Solo queda la certeza de que la respiración es un botín y que todos estamos a una exhalación de distancia del vacío. Si alguien lee esto, que rece por nosotros, todavía queda aliento por cobrar. Ojos de cal. Nunca creí en los milagros ni en las maldiciones, para mí solo existían errores contables y números rojos. Todo cambió la madrugada del 14 de febrero de 2017, cuando un estruendo metálico derribó la puerta de mi apartamento en Ciudad Victoria. Agentes con pasamontañas me sacaron de la cama a golpes y, bajo el destello intermitente de las cámaras locales, me mostraron al mundo como el cerebro financiero de un fraude multimillonario. Yo era un simple contador, pero mi firma aparecía en cada factura falsa. Mientras el flash quemaba mis párpados, pensé que aquel destello sería lo último que vería de la calle durante años. Me arrojaron a una celda cuyo hedor a vómito competía con el sudor rancio. Borrachos deliraban, carteristas cantaban corridos desafinados y, en un rincón, un cholo tatuado se burlaba de mi corbata ensangrentada. Intenté mantener la compostura, pero cada inhalación borraba otro pedazo de orgullo. A las 3, un custodio anciano, piel de cuero viejo y ojos turbios, se sentó frente a la reja. Colgaba de su cuello un rosario de hueso amarillento. Sin levantar la mirada murmuró, la flaquita no abandona a quien le habla con la verdad. Señaló una estampita pegada a la puerta, Santa Muerte, túnica dorada, hoz reluciente. Nunca había rezado, pero la desesperación bebe de cualquier fuente. Uní las manos temblorosas y prometí, si salía sin condena, visitaría su altar mientras viviera. Al amanecer me llevaron al juzgado. El juez titular, Eliseo Ramírez, era famoso por dictar prisión preventiva con la ligereza de quien firma recibos, pero aquella mañana no apareció. Su secretaria dijo que no podían localizarlo desde la noche anterior. Un suplente, joven y nervioso, revisó el expediente y halló fallas garrafales en la detención. Ordenó mi libertad inmediata.
Crucé la puerta aún oliendo el cloro de los pasillos sin entender qué fuerza había torcido la balanza a mi favor. Horas después, los noticieros interrumpieron la programación. El coche de Ramírez apareció encendido en una brecha rumbo a Soto la Marina, puertas abiertas, sin una gota de sangre. Las hipótesis iban del secuestro a la fuga. Recordé la promesa susurrada entre rejas y sentí un latigazo de hielo. Busqué altares de la Santa Muerte hasta que oí de un santuario improvisado en la colonia Libertad, barrio de lámina y grafiti. Llegué al anochecer. El pasillo, iluminado por veladoras rojas y azules, olía a copal espeso. En el centro se erguía la flaquita de yeso, casi 1,5 metros, ojos de vidrio. Me arrodillé, las rodillas crujieron más por culpa que por edad. Dejé tequila y un billete de 500 a sus pies, susurré gratitud y sellé mi deuda. Cada martes volví con tabaco, panés de muerto y ramos de cempasúchil. Conseguí trabajo de cajero nocturno en una gasolinera, poco sueldo, pero turno perfecto para llegar al santuario antes del alba. Durante 6 meses dormí sin pesadillas hasta que encontré en mi coche una carpeta de la fiscalía. Fotos en papel barato mostraban el sedán del juez, huellas descalzas marcadas en el lodo, hierba aplastada. Al final, tinta roja, el equilibrio nunca es gratuito. El aire acondicionado se volvió un horno comparado con el hielo trepando por mi columna. Las veladoras de mi altar casero empezaron a consumirse en horas. Una madrugada, el espejo del baño amaneció empañado con la silueta de una balanza. Al tocarla, el vapor se volvió hielo. Un vecino afirmó oír murmullos en un idioma extraño detrás de mi puerta. Yo vivo solo. El miedo llegó a las rutinas, dejé luces encendidas, salen los alféizares y evité pronunciar su nombre pasada la medianoche. Una noche lluviosa regresé al santuario con un cordero de cerámica lleno de monedas antiguas y lágrimas de copal negro. Dentro, las velas parecían inhalar en lugar de exhalar. Al alzar la vista descubrí que los ojos de la estatua estaban abiertos, vibrando dentro de sus cuencas. En aquellas pupilas se reflejaba el rostro del juez Ramírez, piel cadavérica, labios cosidos. Retrocedí, tropecé con una mesa cubierta de fotografías, el yeso se pegó a mis palmas como cal húmeda. Huí hasta la presa Vicente Guerrero, vomité mezcal y terror, intenté lavar mis manos, pero el yeso era un segundo guante. Aquella noche soñé tribunales infinitos, pasillos sin puertas, expedientes apilados, una figura esquelética arrastrando una balanza gigantesca. Al amanecer, un perro degollado apareció ante mi puerta con una balanza diminuta atada al cuello. Los noticieros hablaban de otro juez muerto y de un abogado arrollado por su propio coche. Reconocía sus caras en mis sueños. El terror me llevó a buscar al custodio anciano, lo hallé en un bar decadente, Rosario sumergido en mezcal. Escuchó mi historia y dictó sentencia: quitaste un peso de la balanza, pon otro o ella lo tomará. Entendí que mi libertad se sostenía sobre la ausencia de Ramírez. Compré gasolina y, a medianoche, irrumpí en la colonia Libertad. El santuario olía a cera y metal quemado. Regué el combustible sobre mantos y flores marchitas. Acerqué mi rostro al de la estatua, un aliento helado me rozó. Devuélvelo y me iré, susurré. Los párpados de yeso se alzaron 1 milímetro. Encendí un cerillo, la llama crepitó como lengua ávida y todo ardió con un rugido que parecía nacido de una garganta sin fin. La policía habló de fuga de gas, aunque no había tanque. 2 días después, los periódicos mostraron al juez Ramírez vagando descalzo por un camino rural, cubierto de lodo, mudo, ojos desmesurados. Apagué el televisor y, en el reflejo negro de la pantalla, descubrí motas de yeso en mis mejillas. Al rozarlas, la piel se desprendió como pintura vieja, revelando un tono gris, mineral. Me encerré en el baño. Bajo la luz neón, los pómulos se agrietaban, cada exhalación soltaba partículas de calorías. No dolía, era un peso inmenso soldándose a mi cráneo. Recordé al custodio, la balanza exige igualdad. La flaquita devolvió al juez y cobró mi rostro, mi identidad. Ahora escribo mientras los dedos aún obedecen. La lámpara titila, sombras se alargan sobre las paredes. Siento un susurro caliente junto a mi oreja que pronuncia mi nombre con voz de hojas secas. Cuando esta vela se apague, las articulaciones se petrificarán.
Dejo estas páginas abiertas para quien las encuentre. Si llegas a leer esto, recuerda, cada favor que nace del miedo pesa más que la carne. La Santa Muerte no concede milagros, trueca destinos. Cuando sus ojos se abren, es porque la balanza ya eligió a la nueva víctima. No permitas que seas tú el siguiente puñado de cal sobre su altar. Fierros y huesos. Nunca creí en los milagros hasta la noche del 14 de abril de 2019, cuando la autopista federal 180 se tragó mi vida y me escupió de vuelta con algo oscuro adherido a la piel. Conducía mi viejo Suru blanco rumbo a Catemaco. Íbamos Alma, mi compañera de reportajes, y yo, con la cajuela llena de equipo fotográfico y un altar portátil dedicado a la Santa Muerte que ella insistía en llevar como protección. Sobre el retrovisor colgaba un dije de acero ennegrecido, la calavera impasible, la hoz diminuta cruzada sobre el pecho, un resplandor que callaba cualquier burla. La carretera estaba desierta. La lluvia reciente aún empañaba la maleza y daba al pavimento un brillo de lomo de pez. El ventilador del tablero lanzaba aire húmedo que olía a gasolina derramada. Íbamos hablando en susurros sobre la romería del día siguiente cuando, sin aviso, los faros descubrieron un tráiler atravesado, sin luces ni triángulos de emergencia. Frené a fondo, las ruedas chisporrotearon, el volante vibró como una criatura herida. El golpe llegó a la velocidad de un disparo, un estampido sordo, luego el mundo girando, cristalizándose en una maraña de chispas y cristales. Sentí mi cuerpo flotar. Hubo un silencio imposible, como si alguien hubiera apagado el mundo. Después, el chillido del metal retorcido devolvió el sonido. Todo quedó detenido con el coche de lado, las llantas girando en el aire como peonzas moribundas. Respiré el olor agrio del anticongelante mezclado con un hilo dulce, sangre. Parpadeé. Seguí vivo. Alma gemía a mi lado, su frente abierta, los labios llenos de esquirlas. El interior estaba aplastado excepto un óvalo perfecto alrededor de nosotros, como si la lámina hubiese cedido ante un caparazón invisible. Y allí, balanceándose en un vaivén lento, seguía el dije de la Santa Muerte, indemne, libre de polvo. Toqué el metal, estaba frío como agua de pozo. Un ramalazo eléctrico me recorrió el brazo. Salimos tambaleantes entre los cristales. El tráiler ardía sin explosiones, con un fuego quieto, casi ceremonial. El chofer estaba atrapado, partido a la mitad entre cabina y motor, pero su rostro mostraba una serenidad imposible, parecía dormido. Más allá, un taller mecánico anexo estaba reducido a un acordeón de vigas. 4 cuerpos, que debieron ser clientes o trabajadores, se confundían en un abrazo carbonizado. Ninguno respiraba. El silencio era tan denso que hasta el viento faltaba. Solo el crepitar amortiguado de unas llamas que no emitían calor. Caminé alrededor del Suru, el motor había desaparecido. No caído, no desplazado, arrancado, dejando un hueco de bordes limpios. En el suelo no había tornillos, mangueras, nada. Tragué saliva, incapaz de explicarlo. Cuando al fin llegaron paramédicos y bomberos, me sentí espectador de una obra ajena. Nos cubrieron con mantas térmicas, el vapor salía de nuestros cuerpos como humo de chimenea. Uno de los socorristas se quitó el casco para mirar el interior aplastado y negó con la cabeza. «Es un milagro», murmuró. Yo pensé en la palabra milagro y sentí un escalofrío que no venía de la noche. En la ambulancia, Alma apretó mi antebrazo con fuerza repentina. Tenía los ojos vidriosos. «No lo pierdas de vista», susurró, señalando el dije ahora colgado de mi cuello. Le pregunté qué veía y su mirada se clavó en la pared metálica como si, a través del acero, hubiera una grieta al otro lado de la muerte. Hasta llegar al hospital civil no volvió a pronunciar palabra. Los médicos esperaban cuerpos destrozados, solo hallaron rasguños, una pequeña fractura costal en mí y nada grave en Alma. Mientras me cosían la frente, un agente de la Guardia Nacional se acercó para tomar mi declaración. Conté lo que recordaba, omitiendo el detalle del motor ausente. Preferí achacar mi confusión al impacto. Él, sin embargo, dijo algo que me dejó helado: no habían hallado rastro del taller derrumbado.
Donde según mi relato debía haber un local en ruinas, solo había pastizal intacto. Esa madrugada, cada vez que cerraba los ojos revivía el choque, pero los sonidos se transformaban en un siseo de sotana arrastrada. Encendí la luz de la habitación. Las sombras en las paredes se alargaban hasta tocar el techo, parecía que alguien las tensara como cuerdas. Pedí un sedante. La enfermera se sorprendió, mi ficha decía que ya me lo habían administrado media hora antes. No volví a intentarlo. A las 3 de la mañana, Alma se deslizó hasta mi camilla, sosteniendo su cámara abierta. Me mostró las fotos tomadas segundos antes del choque. En la imagen final, la carretera se veía despejada, mas en medio del asfalto había una figura encapuchada, sosteniendo una balanza diminuta. No aparecía en la toma anterior ni en la siguiente, capturada ya con el auto volteado. La nitidez era absoluta, la túnica absorbía la luz. Nos dieron de alta al amanecer. Mientras salíamos, el agente regresó con otra noticia. Los peritos encontraron, a 1 kilómetro del siniestro, un motor perfectamente íntegro, sin un rasguño, colocado a un lado de la carretera como una ofrenda. Coincidía con el número de serie de Misuru. Parece recién armado, dijo, incrédulo. Yo no respondí, sentí que algo en mi pecho se tensaba, el dije ardía como hielo. De vuelta en Jalapa, el ambiente de mi departamento cambió. Las luces parpadeaban, las paredes sudaban humedad con aroma a cempasúchil y cera. Alma, que vivía en un cuarto de huéspedes, pasaba horas muda, mirando el colgante sobre la mesita. Una noche desperté a las 2:13, la pantalla del celular fija en esa hora, y la vi parada a un costado de la cama. Su piel parecía encerada, los ojos hundidos. No habló, solo acercó sus dedos morados y rozó la calavera de acero. Fue como si drenara calor de la habitación. Después se desvaneció. Al día siguiente, Alma no estaba. La buscaron. A mediodía, llamaron para informarme que habían hallado un accidente a las afueras de Coatepec, un coche calcinado, placas idénticas a las mías, con el cuerpo de una mujer irreconocible al volante. Pero Misuru seguía en el corralón, inservible y sin motor. Me mostraron fotos. El interior quemado mostraba un óvalo intacto alrededor del asiento del piloto, como aquel que nos había protegido. Pregunté si hallaron un colgante, me dijeron que no había nada metálico. Aquella noche, solo, decidí regresar al punto del choque. Sentía que algo me llamaba como una jauría lejana. Caminé por la cuneta hasta el sitio donde el tráiler había ardido. Allí no había señales de fuego, la maleza crecía sana. Donde recordaba el taller, encontré un hoyo reciente, la tierra removida. Cavé con mis manos hasta desenterrar la balanza de la foto, latón bruñido, platillos perfectos. Al sujetarla, escuché un suspiro colectivo, como si todos los muertos del accidente tomaran aire a la vez. De pronto la balanza se inclinó, un platillo bajó con fuerza, como si algo invisible, o alguien, se hubiera posado. Entendí que la cuenta no estaba saldada. Guardé el objeto y emprendí la marcha, sintiendo el peso de ojos inexistentes en mi nuca. Desde entonces vivo viajando, dejando veladoras y pan en altares improvisados junto a cruces anónimas en la carretera. Cuando falto a la cita semanal, ocurren muertes cerca de mí, un albañil aplastado por un muro sin causa aparente, un motociclista decapitado por un cable que nadie colgó, un niño que se ahoga en un charco llano. Los periódicos lo llaman azar, yo leo el patrón claro como sangre sobre nieve. El motor, aquel motor perfecto, apareció en mi sala la tercera semana. No estaba húmedo ni olía a aceite. Simplemente ocupaba el centro del tapete, reluciente. Lo cargué hasta la cajuela de un coche rentado y lo llevo conmigo igual que la balanza. No sé a quién debo entregarlos, pero la calavera en mi pecho late como un corazón ajeno cada vez que me acerco a un nuevo santuario de la Flaquita. Escribo esto desde un motel barato en la salida sur de Querétaro. Las paredes son de bloc sin repello y la puerta no cierra bien. Sobre la mesa, la balanza vibra, los platillos tiemblan como si recibieran un pulso remoto. El motor reposa en el maletero, limpio, perfecto. El reloj digital del televisor está clavado en 2:13 aunque afuera todavía hay sol. Oigo pasos lentos, arrastrados, en el pasillo.
El foco titila y proyecta la sombra de una guadaña, larga, curva, imposible, no hay nadie al otro lado. El tintineo del dije golpea mi pecho, marcando un compás frío. Entiendo que el milagro de aquella noche no fue salvarme, sino convertirme en la deuda que equilibra la balanza. Cuando la luz se apaga por completo, el silencio adquiere la forma de un susurro, ya no soy dueño de mis huesos ni de mi hierro, soy el mensajero que transporta su tributo. Y sé que, la próxima vez que un auto se estrelle en una autopista desierta, alguien encontrará mi corazón intacto, colgando del retrovisor. Túnica carmesí. Nunca he sido devoto de nada que no pueda tocar, oler y empeñar, pero aquel verano de 2018 aprendí que la fe puede hundirte más hondo que el miedo. Mi nombre es Iván Ordóñez, regento una casa de empeño en un barrio industrial al poniente de Monterrey. De día compraba taladros y relojes, de noche contaba billetes detrás de un cancel de fierro. Alrededor, los camiones de carga rugían como bestias viejas y los malandros merodeaban oliendo el cobre de los cables robados. Cuando los hermanos Arismendi aparecieron fueron directos, cada martes debía entregar 5,000 pesos o incendiarían el local conmigo adentro. Intenté denunciar, pero en la caseta me aconsejaron arreglarme por mi cuenta. La primera semana pagué. La segunda, pedí prestado. La tercera, ya no tenía a quién recurrir. En esa desesperación escuché hablar de un santuario clandestino de la Santa Muerte que se alzaba en un baldío junto a la vía del tren, pegado a los muros grafiteados de la antigua cementera. Decían que la niña blanca concedía favores fulminantes siempre que el devoto ofreciera algo proporcional, si no, ella misma lo equilibraba. Aquel 27 de julio caminé hasta allá con un único objetivo, sobrevivir. Llegué pasada la medianoche. El baldío olía a diésel seco y orines. Entre los matorrales se alzaba un altar improvisado, un estante de concreto, veladoras vacías, cigarros a medio fumar y botellas de tequila baratas. La imagen central medía casi 1,5 metros, portaba túnica negra y guadaña oxidada. Los ojos, 2 piedras de cuarzo ahumado, devolvían la luz de una fogata diminuta. Me temblaban las manos al dejar mi ofrenda, un Rolex que había confiscado a un cliente moroso. No recé, negocié. Quítamelos de encima, susurré. Te doy lo que quieras, menos la vida de mi madre. La llama siseó y una chispa me quemó el dorso de la mano. Sentí frío, un frío metálico que me anudó el corazón. 3 días después, la radio narró un siniestro en la carretera a Saltillo, una camioneta había explotado. 3 cadáveres carbonizados, los Arismendi. Cerré la cortina del local como si fuera domingo y me puse a temblar. Esa noche volví al santuario. La túnica de la escultura estaba salpicada con algo oscuro y pegajoso que apestaba a óxido y humo. Era sangre fresca donde no debía haberla. Me arrodillé, agradecí y me fui convencido de que el trato había terminado. Me equivoqué. Una semana después llegó un primo de los Arismendi exigiendo el doble. El veneno del miedo me llenó las venas. Corrí al altar con 15,000 pesos recién sacados de la caja. Última vez, murmuré. No dejes que me persigan más. Sentí un aliento helado a mi espalda, al voltear solo vi sombras que se replegaban. Esa madrugada llovió ceniza. Pensé que era polvo de la cementera, hasta que noté las motas pegándose en mi piel con tibieza nauseabunda. Al día siguiente circuló un video, una tolva de concreto se desplomaba sobre un automóvil estacionado, el primo cobrador murió triturado. El polvo que salió de la tolva era idéntico a la ceniza que se había pegado en mi brazo. Volví esa noche. Las velas chisporroteaban con llamas verdes, la túnica resumaba líquido oscuro que goteaba hasta mis zapatos. Intenté limpiarla, pero la mancha se movía como si la estatua sangrara. Vomité entre los mezquites y prometí no volver. Sin embargo, los muertos no distinguen entre promesas y mentiras. Para octubre ya no dormía. El negocio estaba vacío, la gente murmuraba que cargaba mala vibra. Una mañana hallé colgado en la reja un costal con gallinas decapitadas y un recado: por tu culpa, la familia llora. No supe qué era más aterrador, la amenaza humana o la deuda sobrenatural.
Decidí romper el pacto. Pinté las paredes del santuario para borrar grafitis y oraciones, después regué gasolina y prendí fuego. Observé hasta que no quedó más que un torso chamuscado y el cuarzo derretido. Creí que bastaría. Esa madrugada oí golpes en la persiana. Salí con una lámpara y encontré pisadas de ceniza que iban de la calle al fondo del local. No había intrusos, pero el aire olía a hueso quemado. Sobre el mostrador yacía mi pañuelo manchado, junto a él, el Rolex, impecable, marcando la hora exacta en que encendí el fuego. Me quebré. Tomé el reloj como si fuera una bomba y caminé hasta el río Santa Catarina. Lo lancé al agua fangosa. El destello metálico se apagó bajo la corriente y, aún así, escuché un crujido de huesos. Al volver hallé la puerta del local entreabierta. Dentro, cada objeto empeñado estaba cubierto por la misma sustancia oscura. El suelo sangraba, al pisarlo sonó como carne cruda. Retrocedí y observé la pared, una palabra se formaba, letra por letra, con aquella sangre imposible, EQUILIBRIO. Entonces lo entendí, la santa no aceptaba regalos ajenos. Exigía algo mío, algo vivo. Vendí el inventario a mitad de precio, pagué sueldos y regalé los televisores. Esa noche cavé en el baldío, justo donde había estado el altar. Enterré las escrituras de mi casa, todo mi efectivo y una foto de mi madre, y me hice un corte profundo en la palma. No me protejas, dije ante la tierra removida, solo permite que esto termine. El corte se cerró solo, dejando una cicatriz con forma de guadaña. Han pasado 5 años. Hoy es 4 de agosto de 2023. Vivo en cuartos sin ventanas de hoteles anónimos en Ciudad de México, cambiando de habitación cada mes. Despierto con olor a ceniza en las sábanas o gotas negras deslizándose por el espejo. Cada vez que ocurre, alguien cercano muere de forma absurda, un vecino electrocutado por el microondas, una camarera aplastada por un elevador, un taxista decapitado por un cable suelto. Entonces cojo mi mochila y huyo antes de que la sangre alcance mis zapatos. Sé que esto no acabará mientras respire. La santa no olvida, solamente pospone. La túnica que quemé reaparece en mis sueños, goteando. La palabra EQUILIBRIO late como un corazón ajeno detrás de mis párpados. Escribo esto para que quede constancia, no hay milagros gratuitos. Hay deudas mezcladas con la sangre. Y cuando la deuda es tuya, no existe fuego ni océano que la lave. Si alguien encuentra estas páginas, no rece por mí. Aléjese de la fe que promete atajos. Porque un día despertará con el sonido de una guadaña arrastrándose sobre el piso y entenderá que la misericordia es apenas otra forma del hambre. La sombra que me cubrió. Dicen que uno se acostumbra al rugido de las motos y al chasquido de los cierres metálicos bajándose al atardecer, pero nadie se acostumbra al sonido seco de las balas entrando en alguien. Mi nombre es Lupita Sánchez, tengo 27 años y vivo en barrio San Lorenzo, Iztapalapa. El martes 23 de abril del año pasado yo atendía la tiendita de mi tía, la clásica de rejas verdes, refrescos sudando por fuera, y tortillas que componen su propia sinfonía de vapor, cuando descubrí hasta dónde llega una plegaria hecha con miedo puro. Eran las 7:48 de la tarde, la hora del pan y de los vecinos que compran cerveza para la cena. 2 Hondas CBR negras se pararon en seco frente a la farmacia de Don Goyo, justo al lado. No hubo gritos de advertencia ni órdenes dramáticas, soltaron disparos como quien vacía un costal de maíz. Rompieron vidrios, carteles y uno que otro pecho. Yo me aventé al piso, aplastando paquetes de galletas. Mientras la descarga tronaba, sentía mis dientes temblar contra el suelo de mosaico. Me había reído de los altares a la Santa Muerte toda mi vida, pero esa tarde mi incredulidad se evaporó. Junté las manos, toqué el piso pegajoso de Coca-Cola derramada y recé, no a San Judas, no al Santo Niño, sino a la flaquita. No supe por qué, solo pensé, si existes, sálvame. Algo, no frío, sino denso, como una manta húmeda, me cubrió de pies a cabeza. Oí el traqueteo metálico de casquillos rebotando apenas a centímetros.
Un bote de leche en polvo explotó, llenándome de nubes blancas. Yo seguía ilesa. Cuando los sicarios huyeron, el silencio fue tan brusco que creí haber quedado sorda. Me puse en pie con las orejas zumbando y vi a 5 personas tiradas entre los charcos de sangre y vidrio. Doña Irma, la señora que siempre pedía fiado, estaba agarrándose el vientre, el repartidor de refrescos tenía la pierna destrozada. Todos heridos. Menos yo. ¿Cómo? No te tocó ni un tiro. Gimió don Goyo. Negué con la cabeza. Mis manos estaban limpias, ni un rasguño, ni una astilla. Sentí el peso de una deuda clavarse en mi pecho. La noticia corrió más rápido que los paramédicos. Esa misma noche monté un altar improvisado en mi cuarto, vela blanca, vela roja, un cráneo de resina que compré en el mercado de los Portales y la cartulina con mi nombre salvada de los impactos. La balacera había desfigurado la palabra Lupita, dejándola casi borrada. Coloqué todo sobre una caja de jitomates volteada. Desde entonces, su rostro huesudo es lo primero y lo último que ven mis ojos cada día. Los favores llegaron rápido y, con ellos, la sospecha de que todo regalo es un préstamo disfrazado. Mi primo Oscar se burló de mi santita pirata. 3 días después, lo asaltaron en Periférico, la bala le rozó la clavícula y le dejó un agujero limpio. Sobrino de barrio, siempre vivo, ahora usa cabestrillo y calla cuando nota mis veladoras. Pero la verdadera prueba ocurrió en la ruta 14A, la que sube a Santa Catarina. Era viernes, 7 de la mañana, bus lleno de estudiantes y obreros. Me tocó asiento junto a la ventana. Subió un tipo con pistola cromada, pronunció la oración maldita, esto es un asalto, celulares y carteras. El conductor, quizá cansado de entregar la quincena al crimen, se resistió, aceleró, intentando sacarlo de balance. Hubo forcejeo. De nuevo, estallaron disparos. El vidrio de mi ventana estalló hacia adentro, esquirlas se clavaron en mis mejillas, pero la bala, esa metáfora ardiente, me ignoró. Rebotó en el tubo del asiento y mató al chofer. El camión se trepó a la banqueta y chocó contra un poste. El ladrón salió despedido por el parabrisas, muerto antes de tocar el suelo. Yo quedé viva, otra vez. 2 vidas salvadas en menos de un mes y 2 muertes ajenas cargando mi nombre. Esa noche, frente al altar, la vela negra que nunca había encendido se prendió sola. Chispazos chisporrotearon como si la mecha estuviera empapada en algo más que parafina. El cráneo de resina sonrió, no se movió, pero reflejó la llama de manera que sus dientes parecían relucir. Sentí como mi estómago se contraía. No miedo, algo peor, la certeza de que un contrato invisible me ataba. Empezaron los sueños. Siempre el mismo, piso un escenario oscuro, rodeada de disparos suspendidos en el aire, como si el tiempo estuviera congelado. Las balas flotan, listas para perforar. De pronto, una silueta femenina con túnica bordada de espinas camina entre los proyectiles, tocando cada uno con cariño. Cuando voltea, sus cuencas vacías me observan y dice mi nombre. Despierto empapada en sudor, con el olor a copal impregnado en la almohada. Para intentar librarme, visité a doña Chabelita, curandera de Apatlaco. Después de limpiarme con huevo, agua bendita y ramo de pirul, dictaminó: hija, no estás embrujada. Estás apadrinada. Y la madrina nunca presta sin cobrar. Le pregunté qué podía hacer. Levantó los hombros. Cumplirle. O romper el altar y atenerte a lo que venga. El domingo siguiente, mi hermano Beto apareció en mi cuarto con una caja de madera. Sin pedir permiso, tiró las velas y el cráneo adentro. Esto es blasfemia, Lupe. Mamá te vio rezándole a ese hueso. Intenté detenerlo, pero fue inútil. Se llevó la caja al patio y la roció con gasolina. Cuando la llama tomó fuerza, un viento repentino, caliente, apestoso a pólvora, rugió desde la nada y avivó el fuego. Beto gritó, su playera se encendió. Alcancé la manguera, lo apagué en segundos, pero le quedaron ampollas en la espalda. Esa misma noche lo ingresaron al hospital de Valbuena. Me senté junto a la cama y le sostuve la mano vendada.
Él, en voz baja. Perdóname. Yo. Verla arder me hizo sentir observado. No sé cómo explicarlo. Su piel chamuscada olía igual que la pólvora que todavía impregnaba mi memoria. La deuda crece, lo sé. Cada amanecer le ofrezco flores nuevas, tequila barato y una vela de cera pura. Cada ofrenda es un recordatorio de que sigo respirando. Y cada día noto algo que antes no veía, gente con veladoras en rincones, pequeños altares escondidos detrás de cortinas, tatuajes diminutos de calaveras en tobillos y muñecas. Imagino una hermandad silenciosa sosteniendo a la ciudad sobre un tapete de favores sangrientos. Hace 4 días, la noticia de la tele me arrancó el aliento, la balacera en la que yo sobreviví cerró la carpeta de investigación por falta de testigos. Los heridos denunciaron, pero alguien los visitó y cambiaron su versión. Don Goyo ahora vende flores frente al panteón, dice que la vida le pidió calma. Cuando pasé por su puesto, me regaló un crisantemo blanco. Para la niña blanca, ¿verdad? Comentó, sin una pizca de burla. Entendí que todos, tarde o temprano, aprendemos a nombrar aquello que nos da refugio. O aquello que no nos deja ir. Ayer, mientras acomodaba los refrescos, una patrulla se estacionó. El oficial Miranda entró. Señorita Lupita, necesitamos su testimonio otra vez. Ya lo di. Hay discrepancias. Interpreté en sus ojos algo que conozco, la lucha entre obedecer al expediente o respetar la sombra que se cuela por las rendijas de la institución. Le di un refresco sin cobrar. Bebió en silencio y se marchó. Antes de irse, apuntó con la barbilla hacia el rosario negro que cuelga sobre la caja registradora. Que ella te siga cuidando, murmuró, como si le pesara la lengua. Es de noche y escribo esto con la lámpara del celular temblando por la batería baja. La vela blanca se acaba de consumir y la roja chisporrotea, escupiendo chispas verdes. El cráneo refleja la llama, igual que aquella primera ocasión. Sé que escucho pasos en la azotea. No son fantasmas ni monstruos de película, son hombres con armas, de carne y hueso, buscando cobrar algún ajuste. No sé si vienen por mí o por el de la casa contigua, pero lo cierto es que alguien va a disparar esta noche. Tengo miedo, un miedo áspero, sin adornos, pero también una certeza brutal, si el plomo vuela, no me tocará. Y esa seguridad me revuelve el estómago más que cualquier amenaza. Porque cada bala que me esquive marcará el nombre de otro en la lista. Afuera, una moto acelera y frena. El motor resuena, el silencio se tensa. Yo acerco el crisantemo al altar y, con voz que apenas reconozco, prometo. Madrina, protégeme y te daré lo que me quede de vida. La vela roja se alarga, como si inhalara. El olor a copal arde en mi garganta. No juego a ser santa, tampoco heroína, solo soy Lupita de Iztapalapa, la que pidió auxilio y fue escuchada. El problema es que la Santa Muerte también escucha lo que no decimos, la ambición de vivir a cualquier costo. Si mañana amanezco sin un rasguño y escuchas esta historia en algún rincón de internet, recuerda mi advertencia, las balas se desvían, sí, pero jamás desaparecen. Solo cambian de destino. Y mientras la parca sostenga la balanza, cada favor pesa exactamente lo mismo que un cartucho lleno. Apago la lámpara. La vela roja consume el pabilo. El poste del camión cayó sobre otras vidas, la tienda aún carga agujeros de aquel martes, y yo sigo aquí, respirando, contando los segundos entre un disparo imaginario y el cobro inevitable. Porque la muerte, cuando decide protegerte, hace el mundo más peligroso para todos los demás. Recobré la vista al tocar su manto. Si pudieras ver justo ahora a través de mi mirada recién devuelta, entenderías por qué cada noche cuento los pasos que me separan del altar antes de atreverme a parpadear. Mi nombre lo dejaré en el anonimato, pero soy de Ciudad Juárez. Tenía 34 años la madrugada en que el volante se convirtió en cuchilla y la explosión de vidrio me robó la vista. La oscuridad llegó con olor a gasolina y con ella se me fue el trabajo, la pareja que juró cuidarme pase lo que pase y hasta las ganas de abrir la boca para pedir ayuda.
En el Hospital General, sala de traumatología, compartí camastro con gemidos ajenos y lamentos pegajosos. Las horas se confundían, no sabía si era mediodía o medianoche. Fue allí donde escuché la voz áspera de una paciente anciana que, sin presentarse, colocó algo frío en mi mano vendada. «Guárdala bajo la almohada», dijo. «Nada de fallas». Era una medallita de metal barato, el esqueleto coronado que tantas veces había visto en puestos callejeros y que siempre me pareció más folclore que fe. No podía admirar sus detalles, pero la sentí pesada para su tamaño, como si albergara plomo adentro. Por puro cansancio, o resignación, obedecí, la puse bajo la funda áspera y me dormí. Al cuarto día amanecí viendo manchas de luz. Primero pensé que era un sueño elaborado por mi cerebro necio, pero las figuras se tornaron líneas, las líneas cobraron color y el rostro de la enfermera se materializó como acuarela aún húmeda. Grité. Un camillero dejó caer una charola. Los doctores no supieron explicarlo, los papeles decían lesión irreversible, pero ahí estaba yo, distinguiendo los tubos fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza. Firmé el alta voluntaria el mismo día. Al salir, sentí el sol de Chihuahua perforar la bata de papel. El miedo no empezó en ese momento, sino minutos después, cuando busqué en el bolsillo la medallita y descubrí que ya no estaba. En su lugar encontré un grano de sal negra. Nadie supo decirme si alguien había entrado a mi cubículo durante la noche. Las cámaras internas llevaban meses sin funcionar. Volví a casa con los ojos ardiendo y la sensación de que había recuperado algo que quizá nunca debió ser devuelto. Mis primeros días de milagro los pasé deslizando los dedos por los muebles, recordándole a mi memoria dónde empezaba cada esquina. La vista regresó, sí, pero no era la que perdí. Ahora todo brillaba con un halo tenue, como si un reflector invisible recortara los contornos de las cosas. No tardé en notar algo peor. Cada rostro que veía iluminado, con ese resplandor pálido, terminaba sufriendo una desgracia pocas horas después. El ejemplo más claro fue Rogelio, mi vecino repartidor. Esa mañana me llevó un paquete equivocado y se rió cuando le expliqué mi accidente y recuperación. Su cara destellaba un marco plateado. Por la tarde escuché el golpe, derrapó en la moto y se abrió la frente contra un poste. Lo supe antes de que tocaran la puerta para pedirme el número de su esposa. El zumbido fluorescente de mis ojos había cambiado a un silbido amargo dentro del cráneo. Pensé en racionalizarlo, mala suerte, coincidencia, paranoia post-trauma. Pero las repeticiones son tercas. Vi el brillo en la maestra de orientación que me ofreció un curso de reinserción laboral. Horas más tarde, supe que la asaltaron saliendo del banco. Lo vi en el taxista que me llevó al Seguro Social para mis chequeos. Esa noche, las noticias informaron que lo hallaron sin vida a las afueras de Samalayuca, con el vehículo quemado. Cada destello terminaba en tragedia, mientras yo seguía intacto. Me di cuenta de que empezaba a evitar la mirada de la gente, bajando la cabeza como penado medieval. Pero la luz, caprichosa, se colaba por el rabillo de mis ojos aún con los párpados forzados. La pesadilla era diurna. No tardé en visitar a doña Petronila, curandera de la colonia Felipe Ángeles. Me recibió con velas moradas y un olor dulce a copal mezclado con chile quemado. «Tu vista fue comprada», dijo sin rodeos. «La muerte no regala, intercambia». Le mostré el grano de sal negra. Asintió, como si confirmara un viejo chisme. «Eso es lo que usaron para sellar el trato. Mientras conserves ese granito, la deuda seguirá creciendo. Ella te presta los ojos, pero toma pedazos de vida alrededor. No se detendrá hasta que equilibres la balanza». «¿Cómo se paga?», pregunté. Doña Petronila me tendió una cajita de madera. «Con otro sacrificio. Alguien tiene que llevar esa sal al otro lado». La caja pesaba más de lo lógico. Imaginé huesos pulverizados comprimidos en su interior. No quise abrirla. Salí con la espalda húmeda de sudor y el corazón latiendo en lugares que no conocía. Durante días evité salir. Cada notificación de accidente en el barrio me hacía temblar. ¿Habría cruzado mirada con esa persona?
La televisión hablaba de clima, elecciones y una racha de muertes insólitas en la ciudad, atropellados, incendios domésticos, choques en cadena. Necesitaba escapar del vórtice, pero la idea de otro sacrificio me crispaba la piel. El destino eligió por mí. La tarde del martes 13 de septiembre, mi expareja, llamémosle Clara, llamó para decir que pasaría a devolver ropa que quedó en su departamento. Le respondí con voz neutra y colgué, recordando la forma en que desapareció apenas vio mi ceguedad, y como ni siquiera contestó cuando recuperé la vista. Al abrir la puerta horas después, su cara brillaba con la intensidad de un neón recién encendido. Sentí un nudo en la garganta, ella estaba firmada. Le ofrecí agua, conversamos incómodos, y yo intenté evitar sus ojos, pero ya era tarde, la luz me había golpeado de lleno. Me pidió perdón por todo y dijo que la nueva persona con la que salía resultó violenta. Quiso quedarse a dormir, solo hoy, para estar a salvo. Acepté, temblando de culpa anticipada. Esa noche casi no dormí. La caja de madera reposaba en la mesita. Cada crujido de la casa sonaba a sentencia. Cuando el amanecer tiñó de naranja las cortinas, Clara estaba viva y respirando. Un alivio corto, al prender la radio, escuché sobre un choque múltiple en la avenida Ejército Nacional, un tráiler sin frenos aplastó 6 vehículos. Entre las víctimas, mencionaron a la nueva pareja de Clara. La luz había cobrado, pero se había ido contra su agresor. Sentí gratitud, seguida de un vértigo. ¿Acaso podía dirigir el pago? ¿Podría proteger a los míos y ofrecer a quienes lo merecen? El razonamiento me asqueó y, sin embargo, una parte de mí latía con fuerza febril. Poder disfrazado de penitencia. Las cosas se salieron de control 2 semanas después. Me encontraba en el supermercado, pasillo de enlatados, cuando un niño de no más de 8 años levantó la mirada hacia mí. El resplandor que rodeaba su carita me heló la sangre. Su madre también brillaba. Ellos no eran culpables de nada, el patrón había roto su lógica. Huí del pasillo, abandoné el carrito y corrí a casa, mordiéndome los nudillos para no gritar. Tomé la cajita de la sal negra y la medallita, que finalmente había aparecido bajo el colchón en un reacomodo. Decidí ofrecerme yo mismo. Fui hasta la vía lenta del Puente Internacional Reforma, debajo, el río Bravo discurre sucio y lento. Abrí la caja. Dentro solo estaba el granito maldito, envuelto en pétalos secos. Puse la medallita encima y la arrojé al agua. Cerré los ojos. Esperé alguna señal, un trueno, un choque, algo. Nada ocurrió. Esa noche, por primera vez, ninguna cara resplandeció. Pensé que la deuda estaba saldada, hasta que desperté en la madrugada con un tono agudo perforando mis tímpanos. Abrí los ojos y lo vi, todo mi cuarto centelleaba, como si un reflector interno iluminara paredes, sábanas, techo. Comprendí el error, la muerte no acepta que uno pague con su propio fin, necesita movimiento, intercambio. Alguien, en alguna parte, ya estaba pagando por mi intento de fuga. Salté de la cama, tomé las llaves y salí. La calle ardía con luces fantasmales sobre cada persona que caminaba, como coronas de neón. Todo el mundo portaba ese halo. Me arrodillé en la banqueta, sin aire, mientras pasaba una patrulla con sirena muda. Sobre los policías también palpitaba el resplandor. Corroboro mi teoría a cada momento, el contrato se reescribió cuando traté de romperlo. Ya no es 1 por 1, ahora la balanza se inclina sin control. Veo la luz en cada rostro, pero las tragedias llegan a discreción, incendios en zonas industriales, descarrilamientos lejanos, tiroteos en estados que nunca he pisado. La ciudad se volvió apenas un punto de la cacería. Escribo esto porque mis ojos acaban de reflejarse en el vidrio de la laptop y, por primera vez, veo el halo rodeando mis propias pupilas. No sé qué significa, quizá la deuda decidió cerrarse en círculo. Quizá viene por mí al fin. Me gustaría creer que se trata de justicia poética, pero lo cierto es que temo que, al llevarme, el balance pide intereses y siga cobrándolos con personas al azar. Si encuentras estas palabras, evita la tentación de buscar medallitas milagrosas. Deja que la oscuridad se quede donde le toca. Perder la vista fue devastador,
pero hay cosas peores que mirar y saber cuál será la próxima desgracia. La ignorancia, a veces, es la única cortina que la muerte respeta. «15 velas y ningún olvido». No abras la puerta todavía. Antes de que escuches mi nombre, entiende esto, los milagros no son gratis. Soy Mariela, nací y crecí en Tepic, Nayarit, y hace 15 años el oncólogo me dijo que el tumor había tomado la mitad de mi pecho y parte de los ganglios. Fue directo, trae la maleta hecha, no hay más tratamiento. Aquella tarde caminé hasta el cruce de la Avenida México con la cabeza rapada por la quimio y la mirada perdida en cada semáforo en verde, pensando en dejar que el tráfico decidiera por mí. Me arrepentí a media calle y regresé al departamento. Lloré con la gorra empapada entre las manos. Buscando consuelo abrí un cajón y encontré una estampita de la Santa Muerte que me había dado doña Claribel, la señora que vende tamales afuera del Seguro Social. Jamás fui devota, pero las paredes se achicaban y el aire sabía a alcohol médico. Apreté la talla de cartón contra el pecho, miré al techo manchado de humedad y dije entre sollozos: si me dejas quedarme un poco más, toda mi vida será tuya. No recuerdo dormirme. Recuerdo despertar envuelta en sudor y con la sensación sorda de una idea clavada en la nuca: sobrevive y paga. Un mes después, análisis nuevos, sin rastro de células malignas. El doctor Camargo giró las placas una y otra vez ante la luz. Balbuceó que era imposible. Yo asentí, pero en mi cabeza solo contaba las maneras de cumplir la promesa. Los médicos escribieron remisión espontánea. Mis vecinas dijeron milagro. Nadie preguntó quién lo firmó. Al principio me sentía eufórica, saboreaba el café, el olor del aguacate fresco en el mercado, la caricia del viento costero. Solo tardé una semana en darme cuenta de que la alegría traía una sombra larga y paciente. Comenzó con los sueños. Siempre veía una sala de hospital que flotaba en penumbra, camillas vacías alineadas como ataúdes demasiado anchos. Al fondo, un reloj marcaba las 3 con un segundero que jamás avanzaba. Yo estaba de pie, vestida con bata blanca, sosteniendo una vela negra. Cada noche la cera derretida me caía en los dedos, quemando sin dolor. Al despertar, mi mano amanecía limpia, pero sobre la mesa de noche había manchas de parafina. Consulté a un sacerdote, me aconsejó rezar. Consulté a un psico-oncólogo, me habló de traumas y miedos. Ninguno me vio la quemadura que aparecía apenas me quitaba el guante que empecé a usar para ocultarla. Acepté que el trato seguía activo. Me dediqué a cuidar enfermos en casa. Arrendé un antiguo local panadero y lo habilité como cuarto de asistencia. Ofrecí mi ayuda a través de un volante simple, acompañante para pacientes terminales. 24/7. No cobraba caro, el dinero no era mi motivo. Yo necesitaba estar cerca de quienes estaban a un paso del otro lado. Sentía que, de algún modo, eso equilibraría la balanza sin tocar a mis seres queridos. El primero fue don Severiano, un agricultor de 65 años con cirrosis avanzada. Dormía casi todo el día. Cada vez que lo aseaba, notaba que su piel olía a jarabe rancio, como fruta olvidada. Él hablaba poco, solo decía: no me llames mañana. Murió a los 11 días. La misma noche, la vela negra de mi sueño se consumió del todo y el reloj del fondo avanzó un segundo. Desperté con la tenue certeza de bien hecho. La segunda fue Araceli, veinteañera, insuficiencia renal. Le gustaba escuchar corridos en voz baja. Se aferró más de lo esperado. Resistió 23 días, cada jornada con el segundero congelado mirando mi nuca. Cuando su corazón paró, el reloj en el sueño se movió 2 segundos. No sé por qué 2, pero comprendí que no existía aritmética humana para esa cuenta. Durante años esa fue mi vida, cuerpo sano afuera, alma empeñada adentro. Mi familia celebraba mis exámenes perfectos, yo soplaba velas de cumpleaños y fingía no notar que las de mi altar crecían en número. En secreto llevaba un registro, 67 pacientes en 12 años. Algunos se iban en semanas, otros en horas,
El reloj onírico nunca mostraba minutos, solo segundos atrapados en espera. Hace 5 meses, algo cambió. Llegó Janete, una niña de 9 años con leucemia. Su padre, Hugo, la trajo con la mirada vacía y un folder de papeles sellados en rojo. Jamás había cuidado niños, pero no pude negarme, mis palabras salieron antes de pensarlo. Janete llenó el cuarto con dibujos de gatos y preguntas sobre el cielo. Al 7º día, la vela negra en el sueño se avivó de forma extraña, la flama se partía en 2, como si dudara. Lo comprendí cuando Janete me enseñó una figurita de barro, 2 esqueletos abrazados pintados de rosa. La compré para ti, dijo. Es para que no estés sola cuando yo me vaya. Esa noche, soñé que caminaba hacia la niña. El reloj marcaba 1,5 segundos antes de las 3. La vela negra vibraba. Al despertar, estaba llorando, algo que me sostuvo por años se estaba rompiendo. Janete no murió esa semana. Ni la siguiente. El oncólogo infantil reculó, el tratamiento empezó a funcionar. Hugo sonrió con un alivio que me perforó. Comprendí que la balanza se negaba a tomar a la niña. Así que, por primera vez desde mi milagro, recé en voz alta sin testigos. Dijimos vida por vida. Tómame a mí. Ya basta. Las paredes respondieron con silencio. El segundero volvió a quedarse inmóvil. Mis exámenes médicos, por primera vez en 15 años, mostraron algo anómalo, manchas grises en la radiografía. El doctor Borrallo quiso biopsia urgente. Yo asentí sabiendo la respuesta. Mientras esperaba el resultado, Janete siguió mejorando. Su risa se metía en cada grieta de la casa. Una tarde noté que la luz de la tarde formaba un halo alrededor de ella. No era superstición, era la misma claridad turbia que había visto sobre los pacientes que estaban a punto de partir. Me temblaron los labios. Entendí la nueva ecuación, la muerte me tomaba a mí y también a la niña, a modo de interés. Corrí al altar. Había 15 velas, una por cada año desde mi curación. Las 14 primeras estaban consumidas hasta el plato, la última, recién encendida, titilaba con fuerza. Soplé, intenté apagarla, pero la flama se estiró como goma anaranjada. Entonces lo supe, no se paga rompiendo la promesa, se paga cumpliéndola entera. Esa noche llevé a Janete al hospital para su revisión semanal. Hugo se quedó firmando papeles. En la sala de espera, la niña se quedó dormida con la cabeza en mi regazo. Vi cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo frágil. Sostuve su mano y sentí el pulso latiendo como un tambor pequeño, apurado. Sin pensarlo levanté una plegaria muda, déjala, llévame solo a mí. Un escalofrío, detuve la palabra antes de formarla, temerosa de quebrar un hechizo inexistente. El reloj de la sala marcaba las 3 cuando la puerta del consultorio se abrió. El oncólogo salió, rostros tensos detrás. Hugo preguntó algo, yo no escuché la respuesta, mi atención estaba en la niña, cuyo pulso seguía vivo, pero cuyo pecho se aquietaba despacio. Se la llevaron en camilla. Yo di 2 pasos y me desmayé. Desperté en observación. El doctor Borrallo me explicó con voz baja que mi cáncer estaba de vuelta, ahora en hígado y pulmón. No quise tratamiento. Mientras hablaba, vi tras él una sombra erguida sosteniendo la vela número 15. Comprendí que la muerte no la apagaba porque aún no tomaba todo lo que era suyo. Hoy es el día en que escribo esto, con Janete 2 cuartos más allá, estable pero pálida. Hugo llora cada vez que sale a comprar café, cree que no lo veo. Yo firmé un poder para dejar mi cuerpo a la ciencia, quizás así engañe a la parca con burocracia. Lo dudo. Aún así, sigo cuidando a la niña, contando sus respiraciones, preguntándome si podré pagar el saldo completo sin que su última vela se encienda. Si mañana encuentras esta historia, recuerda lo que nadie advierte en los altares, las promesas de vida son préstamos con intereses compuestos. La Santa Muerte no cobra con furia, sino con paciencia, te deja amar, te deja reír, te deja sanar, hasta que olvidas el precio y, cuando giras la cabeza, su mano ya está en tu hombro y en el de quienes más quieres. Por eso escribo,
no para pedir lástima, sino para confesarte el detalle que no debes pasar por alto cuando pidas un favor a la flaquita. No basta con prometer vivir para ella, tendrás que morir 2 veces, una en carne propia y otra al ver cómo el milagro que te salvó consume la luz de alguien que apenas empieza. Cierro los ojos y escucho pasos de pasillo, escucho respiradores, escucho carne que insiste en latir. No sé a quién se llevará al final de esta noche. Solo sé lo siguiente: si mi vela se apaga y la de Janete se enciende, yo misma la volveré a soplar. Porque el verdadero terror no fue el diagnóstico, sino la factura escrita en sangre ajena. Ahí tienes mi historia. Tómala como advertencia. Si alguna vez te tienta ofrecer tu vida a cambio de tiempo, asegúrate de preguntar cuánto costará la de quienes caminan cerca. Las cuentas del más allá se pagan con vida, y la calculadora de la Santa Muerte nunca se equivoca. El precio del hueso blanco. Me llamo Rafael Medina y nadie en el ejido Palo Gacho ha logrado convencerme de que lo que viví en 2012 no fue real. Tenía entonces 38 años, un taller de herrería y un hijo único, Isaac, de 11. La alegría del muchacho era el silbido de las esmeriladoras mientras yo fabricaba portones. Decía que aquella lluvia de chispas parecía constelaciones de feria. Cada tarde se sentaba a esperarme con un cuaderno de caricaturas y un vaso de horchata que su madre le hacía beber a fuerzas para engordar. En septiembre la tos de Isaac se volvió seca, tosuda, acompañada de un cansancio que le apagó la mirada. A las 2 semanas los médicos del Hospital Civil de Jalapa pronunciaron la palabra que me rasgó el pecho: leucemia linfoblástica aguda. Hablaron de quimios, traslados y probabilidades enredadas de cifras. Mi esposa, Estela, lloraba en silencio, yo solo asentía. Vendimos la camioneta, empeñé las máquinas, pedí fiado a quien fuera. Pero cada sesión de veneno blanquecino consumía a Isaac un poco más, hasta dejarlo gris como la ceniza que barría cada noche debajo de la fragua. Una madrugada, de regreso del hospital, me topé con un santuario improvisado en la colonia Carrizal. Una casucha de láminas sostenía veladoras rojas y doradas. Al centro, la figura alta y descarnada de la niña blanca sostenía una balanza oxidada. Yo nunca le recé, mi madre decía que la Santa Muerte solo da lo que cobra. Sin embargo, aquella noche su mueca de osamenta parecía ofrecer, no burlarse. Encendí una vela y pronuncié lo primero que me brotó: llévate mi fuerza, mis años, lo que reste de mí, pero deja que mi hijo camine otra vez. Volví a casa con las manos oliendo a cera y copal. No conté nada. A la tarde siguiente, mientras Isaac dormitaba conectado a un gotero, estuve a punto de revelar el ruego, pero la vergüenza me cerró la boca. Él abrió los ojos, sonrió y preguntó si aún chispeaban las esmeriladoras. Sentí que algo se acomodaba en mi garganta, ni llanto ni alivio, solo un presagio. 2 días después, el oncólogo entró al cuarto con asombro infantil. Los niveles de glóbulos blancos habían caído como si un interruptor los apagase. Ordenó repetir exámenes. Estela lloró de alegría. Yo sentí un latido distinto en las sienes, un tambor hueco que no sincronizaba con mi corazón. Esa noche, de guardia en la habitación, cabeceé en la silla. Entre sueños vi la puerta abrirse sin ruido. Una silueta esbelta, cubierta por un velo de encaje amarillento, se acercó a la cama. Llevaba sendas balanzas, en una, un reloj de arena casi vacío, en la otra, algo que latía con pulso muy débil. La figura no miró al niño, me miró a mí. Me extendió la mano, los dedos eran fémures reducidos, articulados por hilos de oro viejo. Puso sobre mi palma algo frío. Al despertar, el objeto seguía allí, un diente de leche que no era de mi hijo ni mío. Lo escondí en el bolsillo temblando. A la mañana Isaac pidió comida. Desayunó 2 tamales, habló de regreso a clases. Los doctores llamaron remisión inesperada. Yo callé y sudé bajo el aire acondicionado. Volvimos al rancho con una receta mínima y visitas de control. Cada madrugada me sorprendía un olor a tierra removida, imposible dentro de la casa. Al asomarme al patio, veía huellas delgadas, como tacones antiguos, que se desvanecían al alba. Empecé a flaquear,
perdí 10 kilos, la barba se volvió rala, las muñecas se sentían huecas, como si me vaciaran por dentro con cucharón. Estela atribuía mi desgaste al estrés. Isaac, en cambio, florecía, corría detrás de los guajolotes, armaba espadas con los retazos de herrería. Una noche que me encontró vomitando sangre clara me abrazó y dijo, «No te mueras, pa. Cuando crezca me harás un taller más grande». Al oírlo sentí una quemadura en el pecho, era el diente que guardaba envuelto en tela. Lo arrojé entre las brasas de la estufa. Chasqueó como insecto y estalló, liberando un hedor dulzón a osario viejo. Estela corrió asustada, le mentí diciendo que era grasa rancia. El 2 de noviembre llevamos flores al panteón, Isaac corrió tanto que sus mejillas recuperaron color de cántaro nuevo. Al volver, lo vi en el espejo retrovisor, detrás de él, en la caja de la camioneta prestada, viajaba una figura negra, ondeando como trapo en llamas sin moverse. Frené, busqué a mi esposa, ella no vio nada. Dado susto perdí brevemente la vista, un velo blanco cubrió mi ojo derecho, dejándolo opaco como perla muerta. Al médico rural no le sorprendió, catarata repentina, dijo. Yo supe que era abono a la deuda. Esa noche la Santa Muerte se paró al pie de mi cama. No era visión, sentí su peso hundir el colchón. Me ofreció una balanza pequeña, en un plato, la fotografía de Isaac con uniforme escolar, en el otro, mis gafas ensangrentadas. No habló. Entendí, cada respiro sano de mi hijo exigiría trozos míos. Quise negarme, pero unos dedos invisibles apretaron mi garganta hasta que asentí con la cabeza. Elvira siguió viendo mi descenso. La piel se me volvió amarilla, las uñas se quebraban, y aún así los análisis decían que estaba en rangos normales. Nadie podía explicar mis dolores de hueso, ni por qué el iris izquierdo se fue apagando como lámpara vieja. Isaac reía sin fiebre, sin náuseas, sin rastro de leucemia. Cada vez que lo abrazaba sentía el esqueleto ajeno palpitar detrás de él, guiñándome. En enero el niño se cortó un dedo con la lima y tuve que llevarlo a urgencias para 3 puntadas. Mientras cosían la herida, dormité en la sala. Abrí los ojos con un sabor metálico, en mi bolsillo había otro diente de leche, idéntico al primero, envuelto en gasas hospitalarias. Entendí que mi fuga era inútil, la custodia había vuelto a mí. Esa madrugada soñé con la Santa Muerte meciendo un carro de madera. Dentro yacía un esqueleto infantil que vibraba como cuerda tensa. Ella colocaba mis órganos, riñón, hígado, pulmones, uno por uno sobre aquella osamenta diminuta, y ésta se cubría de carne fresca. Al despertar vomité bilis negra y supe que el injerto seguía. Mi esposa encontró los moretones en mi pecho y los hilos de sangre que me escurrían de la nariz cada amanecer. Me obligó a ir al especialista. Las placas mostraron mi corazón agrandado y un riñón consumido, pero ninguna infección. El médico propuso biopsias costosas. Insistí en que me diera vitaminas y la mentira siguió creciendo. Por dentro, la certeza era nítida, no era enfermedad, era traspaso. En marzo, Isaac anunció que regresaría a clases. Esa noche manejé hasta el altar de la niña blanca con el riñón punzando. Las velas ardían en un silencio que tragaba el zumbido de la carretera. Colgué de su báculo mi medalla de bautizo y susurré, «Dame un mes más. Solo quiero verlo terminar el curso. Llévate todo lo que falte, pero deja que él acabe sus 11 años completo». El viento extinguió 3 veladoras. Al encenderlas, noté que la túnica de la imagen manaba un líquido oscuro, espeso, que chorreaba hasta el suelo. En él flotaba un tercer diente, todavía ensangrentado. Lo guardé. Al volver al coche, mi visión se redujo a un túnel gris, manejé guiado por la memoria del asfalto. Isaac volvió a la escuela y presentó exámenes. Yo asistí a la ceremonia con bastón, la pierna izquierda ya no respondía sin dolor. Al final, el niño alzó su diploma, la banda tocó valses y Estela lloró de orgullo. Yo miré el patio girar. Cada niño que reía me parecía acompañado por sombra alargada, como doble de pizarra. Aplaudí hasta que los huesos de mis manos tronaron. Esa noche, al llegar a casa, sentí que la sangre me hervía. Me encerré en el taller.
Sobre la mesa coloqué los 3 dientes y la medalla oxidada que había recuperado del altar. No pregunté cómo volvió. La Santa Muerte apareció sin ceremonia, apenas un desplazamiento de aire frío y olor a flor podrida. Puso su guadaña sobre las piezas y el filo las pulverizó sin sonido. Luego acercó la calavera a mi oído vacío. No hubo palabras, pero dentro de mi pecho escuché el clic de un candado que se cierra. Al amanecer Estela me halló inconsciente. El hospital diagnosticó fallo multiorgánico, dijeron que sobrevivir era milagro. 10 días después desperté, pero con la mitad del cuerpo insensible y la voz reducida a susurro ronco. Me dieron de alta como inválido. Desde entonces, vivo en silla de ruedas, la vista nublada, un pitido constante en los oídos. Isaac, en cambio, creció robusto. Hoy tiene 23 años, estudia ingeniería mecánica y recuerda vagamente el olor a químicos del hospital. Cada tanto me abraza sin comprender del todo porque mi pecho cruje. No le he revelado el pacto. Solo pido que, si un día descubre al borde de su cama una dama huesuda midiendo arena y sangre, entienda que todo está pagado. Han pasado más de 10 años. Cada 31 de marzo, aniversario de su remisión, Estela coloca flores rojas sin saber de dónde proviene la costumbre. Yo sigo oliendo tierra removida al filo de las 3 de la mañana. Sé que la Santa Muerte ronda, quizá contando mis latidos para cotejarlos con la deuda. No protesto. Su milagro me dio más de lo que cualquier ciencia prometía. Si alguien lee esto, crea o no en la flaquita, recuerde, todo don exige resguardo. Cuando el hueso blanco estire su mano, mida bien lo que ofrece. Porque la balanza es exacta y el precio, aun si compra vida, se cobra con la misma precisión con que la guadaña parte el aire. Volví a caminar gracias a ella. No fue la caída la que me quitó el aliento, sino el sonido seco de mis vértebras quebrándose contra el último escalón. Aquel domingo de marzo ni siquiera estaba limpiando vidrios ni colgando adornos, solo quise bajar 2 cajas de fotografías del altillo para digitalizarlas y vender los originales. 10 peldaños bastaron para cambiar mi historia. Mi nombre es Leti, soy de Guadalajara y tengo 42 años. En esa tarde absurda perdí la movilidad de la cintura para abajo. Los paramédicos llegaron rápido, pero uno negó con la cabeza al pasarme a la camilla. En el hospital civil, el traumatólogo fue directo, lo más probable es que no vuelvas a andar. Si lo haces, será con bastón y mucha terapia. Mi familia guardó silencio. El pronóstico me empapó de un pánico pegajoso que no se iba ni con analgésicos. Me dieron de alta con un corsé de plástico y una silla prestada por la parroquia. Los días pasaban lentos, marcados por olor a desinfectante y la pantalla del televisor que repetía trivias inútiles. Fue entonces cuando doña Maruca, mi vecina del 202, tocó leve la puerta. Traía una bolsita negra, adentro había una veladora de la Santa Muerte color rojo intenso y un paquetito de sal gruesa. Prende la vela a la medianoche y deja la sal a sus pies, dijo. 33 noches. Ni una menos. La conocía de vista, pero nunca hablamos más de 5 minutos. Aún así, acepté. Peor no podía estar. Colocamos la botella cerca de la ventana, sobre una cajonera que me quedaba a la altura de los ojos desde la silla. Cuando encendí la mecha por primera vez, el humo formó una figura alargada antes de disolverse. Pensé que era mi imaginación y apagué la luz. Primera semana. Las quemaduras internas gritaban cada vez que intentaba girar. Sin embargo, algo sucedía alrededor de las 4 de la mañana, un hormigueo suave comenzaba en los dedos de los pies y subía hasta las rodillas, una corriente eléctrica tibia que se detenía al llegar a la cadera. No dolía, tampoco me devolvía el movimiento, pero era la primera señal de que algo en mi cuerpo seguía vivo. La segunda noche escuché pasos en el pasillo. No había visitas ni enfermera a domicilio, pero los tacones de doña Maruca sonaban similares. Quise llamarla, aunque recordé que eran casi las 2. Los pasos se alejaron. 8º día. El fisioterapeuta midió mi reflejo rotuliano y anotó que todavía no había nada.
se marchó aconsejando paciencia. Al mediodía se fue la luz en toda la cuadra. Aproveché para dormir siesta. Desperté con la impresión de que alguien se inclinaba junto a la cama. Abrí los ojos, solo estaba mi veladora, medio consumida, chisporroteando. No olía a cera, olía a metal caliente, como si hubieran afilado cuchillos en la cocina. 13ª noche. Soñé que caminaba por el mercado San Juan de Dios en hora pico, empujando a la gente para comprar churros. El vapor de las ollas me bañaba el rostro, y de repente el sueño cambió. Cruzaba un pasillo oscuro lleno de muros grafiteados donde cada firma decía mi nombre completo. Desperté con la espalda empapada y el corazón al galope. La vela casi tocaba el vidrio. Faltaban 20 noches aún. Mitad del novenario. Los doctores insistían en inyectarme esteroides para evitar atrofia. Yo aceptaba, pero ya no contaba los miligramos, contaba las noches. Todavía no movía los dedos, pero el hormigueo subía más alto, llegaba a la ingle y me hacía padecer cosquillas insoportables. Cada sesión de fisioterapia resultaba dolorosa, aún así, empecé a percibir presión cuando me levantaban las piernas. No fuerza, solo conciencia. Era un triunfo diminuto. 25ª noche. En un antojo absurdo, pedí a mi hermana tacos al pastor. Cuando los trajo, noté que el trompo de carne del puesto tenía una calavera pintada con salsa en la base. Ella juró no haberla visto. Fue la primera vez que sentí miedo, no por la figura, sino porque nadie más la percibía. Dejé el plato. Esa madrugada, la llama adoptó forma de columna recta, sin moverse. Parecía congelada o vigilante. Día 30. El fisioterapeuta golpeó suavemente mi talón derecho y saltó casi 1 centímetro. Fue un espasmo minúsculo, veloz, pero todos lo vieron. Lloré, de rabia, de sorpresa, de ganas, hasta que se me secaron los labios. El médico pidió nuevos estudios, la resonancia mostró inflamación disminuida. Pronóstico actualizado, podría sostenerte en andadera dentro de 1 año. Esa noche la vela arrojó chispas breves, como si la mecha fuera pólvora. Conté exactamente 30 destellos y luego todo quedó quieto. 32. El día transcurrió con visitas alentadoras. Ya nadie se atrevía a decirme resignación. Al caer la tarde, empezó un aguacero que tamborileó techos y láminas. El viento forzó la ventana y apagó la luz del pasillo. En la penumbra, distinguí algo frente a la puerta, la silueta de una mujer en capucha, tan quieta que pensé que era un bulto olvidado. Parpadeé y desapareció. Cerré mis párpados de nuevo, temblando al recordar mis primeras dudas, ¿hasta dónde es fe y dónde empieza la deuda? 33. Me desperté antes de las 12 por un cosquilleo que no era eléctrico ni agradable, quemaba como clavo al rojo. Me descubrí sin la férula, mis pies, hinchados, parecían contorsionarse solos. Intenté gritar, pero la voz se atoró. Desde la silla, pude ver la vela consumirse hasta el vidrio. Una lengua de fuego lamió el borde y se extinguió en un chasquido. La habitación quedó a oscuras. De pronto, un golpe seco resonó en la ventana. Luego, varios, como si granizo invisible chocara contra el cristal. Con cada impacto, la sensación en mis piernas se intensificaba, músculos tensos, huesos crujiendo. Oí un trueno, las luces regresaron 1 segundo, los foquitos titilaron, y en ese destello relámpago vi mi reflejo en la tele apagada. Y algo detrás de mi silla, la misma figura capuchada, sosteniendo la sala ahora convertida en polvo negro. No quise mirar 2 veces. Me concentré en los dedos de mis pies. Uno, luego otro, se alinearon obedeciendo mi voluntad. Al intentar mover el tobillo, la punzada me recorrió entera, pero fue soportable. Tomé aire y empujé los reposabrazos. Las ruedas chirriaron y se movieron sin empuje externo. Me incliné hacia adelante, sentí que el peso se distribuía. Mis talones bajaron, tocaron suelo por primera vez en más de 1 mes. Me quedé de pie. El terror se mezcló con euforia. Intenté dar un paso y casi caigo, sujeté la silla, reí como loca. Mis piernas temblaban, sí,
pero no era parálisis. Eran vértigo y fuerza nueva aprendiendo a convivir. Cuando volví la vista a la esquina, ya no había nadie. El polvo negro formaba un círculo incompleto sobre el mosaico, dentro quedaba un residuo rojo de cera que parecía sangre cuajada. Tomé la vela derretida, la envolví en un trapo y la guardé en una caja de zapatos. Luego me tumbé en la cama, incapaz de ordenar emociones. Amanecí sin darme cuenta. Después del milagro. El hospital se negó a explicar el avance. En las radiografías, 2 vértebras antes fracturadas lucían como si nunca hubieran sufrido traumatismos. El parte médico concluyó regeneración acelerada atípica. Les tomó 6 semanas enseñarme a caminar sin bastones. A los 2 meses bailé cumbia en la boda de mi prima, las risas de mis tías opacaron la música. Volví con flores a la puerta de doña Maruca para agradecerle. No me abrió. Un vecino contó que se había mudado la misma mañana de mi caída, dejó el departamento vacío y pagado por 6 meses. Nadie supo su nuevo domicilio. Dentro del cuarto encontré, colgada en la pared, una estampita antigua de la Santa Muerte teñida de rojo, como si la pintura hubiera sangrado. Guardé la imagen junto con la vela consumida y el círculo de polvo. Los envolví en tela y los oculté en una caja metálica bajo mi cama. Cada noche, antes de dormir, agradezco con una oración sencilla. No he vuelto a encender velas rojas ni a medir días en ciclos de 33, pero en la cicatriz de mi espalda late un recuerdo punzante, la salud puede tocarse, pero también puede cobrar. Hay madrugadas, muy pocas, en que la ventana golpea sin viento y se agrega sal al marco, como si alguien vigilara mi constancia. Cuando sucede, dejo un vaso de agua en el alféizar y dibujo una línea de azúcar en la puerta, un truco que aprendí viendo a los viejos tenderos de San Juan. Al amanecer, el agua se evapora por completo y la línea se borra, pero mis piernas siguen firmes. Camino, corro y, de vez en cuando, bailo sin música en la sala, recordando la primera vez que mis pies volvieron a sentir el suelo. No sé qué le debo a quien respondió en la noche 33, tal vez ya pagué con fe o quizá la factura llegue cuando menos lo espere. Por ahora vivo agradecida y atenta. Porque cada paso que doy recuerda la promesa de aquel brillo rojo, la Santa Muerte da, pero también mira y nadie camina gratis bajo su mirada.